Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, este miércoles, ombligo de semana, miércoles 23 de abril. Vamos rápidamente a la información. Bueno, hay un fuerte rechazo internacional a la ley de Telecom enviada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Voces internacionales se unieron al rechazo ciudadano contra la iniciativa de leyes secundarias a la reforma de telecomunicaciones propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que el Senado de la República planea dictaminar antes de que termine esta semana. Richard Stallman, presidente de la Fundación de Software Libre, Jacob Appelman, investigador independiente de seguridad en informática, y Jeremy Zimmerman, cofundador de la Quadrature du Net, ambos coautores del libro Cypherpunks, junto con Julian Assange, son solo 3 de casi una decena de activistas y defensores de los derechos ciudadanos que firmaron una carta dirigida al Congreso, donde mostraron su preocupación y rechazo a esta iniciativa. Los defensores aseguran que la iniciativa viola los derechos a la libertad de expresión, principios de neutralidad de la red, abre la puerta a la censura gubernamental, viola la privacidad de los ciudadanos y permite abusos de las autoridades mediante la vigilancia electrónica e intervención de las telecomunicaciones de los ciudadanos mexicanos. Exigimos, dijo, dichas regulaciones se armonicen con la resolución de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital, la declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión, llevada a cabo por la ONU y por la OEA, y los 13 principios internacionales sobre aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones como lineamientos para asegurar el respeto a los derechos humanos en Internet, dice la carta, respaldada por otra decena de organismos, incluyendo la Electronic Frontier Foundation, Alternative Informatica Association de Turquía, el artículo 19, la Fundación Carisma Dentro de Colombia o la Fundación Vía Libre de Argentina. Esta misiva forma parte de los esfuerzos de las organizaciones civiles agrupadas en el colectivo Libre Internet para Todos, al que se han sumado agrupaciones como Contingente MX, Al Consumidor o Wikimedia México, para exigir a los legisladores que se abstengan de aprobar la iniciativa que coloca a los ciudadanos y los derechos de los usuarios en último lugar. Al tiempo en que se dio a conocer el plan de acción de las organizaciones civiles, también se llevó a cabo una campaña en todas las redes sociales que está vigente y fuerte desde el día de ayer, con el hashtag Contra el Silencio MX y EPN contra Internet, para defender las libertades digitales y rechazar la censura propuesta por la ley enviada por el Ejecutivo. Este último, EPN contra Internet, se convirtió en trending topic en Twitter el día de ayer. Personalidades se han sumado a través de las redes sociales para tratar de bajar las leyes secundarias que afectarían la libertad de expresión en nuestro país. La democracia está apoyada en las redes sociales. Es un esfuerzo descentralizado de todos los ciudadanos y nos sentimos representados más por un hashtag que por un diputado. La potencia que el tema ha ganado entre las personas en una idea de la democracia directa, donde las personas tomamos decisiones, ejercemos y las manifestamos en las redes sociales. Toda la gente que está hablando sobre esto son ciudadanos que rechazan la propuesta presidencial. Bueno, y en uno de los videos de Contra el Silencio MX, el día de hoy en YouTube, si usted le pone este hashtag Contra el Silencio MX o EPN BS Internet, EPN contra Internet, los cuales están poniendo sobre todo aclaraciones sobre lo que implicaría la ley, cuál sería el impacto de la misma, y este es uno de Contra el Silencio MX. Perjudiquen o beneficien a cierto tipo de tráfico, o simple, que se exija un pago extra para tener el trato preferencial. La iniciativa en su artículo 146 dice: los concesionarios y los autorizados que presenten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según la necesidad de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad. Y es que ofrecer diferente calidad de acceso a Internet generará obviamente que quien pueda pagarlo
pueda tener un acceso a internet más estable. Y señores, sí, esto es lo que rompe el principio de neutralidad. Pero espérense, esto se pone aún mejor. El artículo 145 fracción 3 dice lo siguiente: los concesionarios autorizados que presten servicio de internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medio orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. Todo esto quiere decir que simplemente le están dando en la torre a la libertad de expresión en internet. En el título 8 de la iniciativa, titulado de la colaboración con la justicia, se plantean que los proveedores podrán almacenar hasta 24 meses los datos y registros de comunicaciones en los usuarios, incluidos el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de los mensajes o llamadas, el nombre del titular de una línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros datos. 24 meses, pero las autoridades pueden tomar estos datos por tiempo indefinido, sin la intervención de un juez, claro, aclarando, porque pues no nos vamos a meter en pedos. Neta, esto es un ataque a los datos y comunicaciones personales. Siento que el gobierno está queriendo manipularnos de alguna forma. No siento, nos está queriendo manipular de alguna forma. Bueno, vamos a suponer que usted se encuentra en un meeting, en un concierto, y usted desea empezar a enviar selfies a través de la red, pero la autoridad determina que no es conveniente, dada la gran cantidad de personas que se encuentran en ese lugar, que internet funciona. En ese momento internet se cae y usted se queda sin su servicio de red ahí mismo. Lamentablemente, por un lado, y lo creo, nos acercamos más a la Venezuela de Nicolás Maduro que a la Brasil de Dilma Rousseff. El día de hoy, Dilma Rousseff en Brasil y el Congreso brasileño acaban de aprobar una normatividad sumamente amplia, sumamente libre y muy democrática para las redes sociales en Brasil. Y aquí en México pareciera que vamos encaminándonos a la Venezuela de Nicolás Maduro, donde está prohibido el Twitter, está prohibido el Facebook, los contenidos se bajan cuando atentan contra el gobierno, y de esta manera estamos perdiendo un poco de libertad, o un mucho, usted lo evaluará, y es necesario que usted se pronuncie a través de las redes sociales sobre cuál es su opinión sobre este particular. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de... Universidad TecMilenio te ofrece preparatoria general y bilingüe, carreras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 180-0503. Universidad TecMilenio. Profesionales de alto desempeño. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser Watch. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Trae lo demás. Gracias. He comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. El futuro
futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Ya estamos de regreso y vía telefónica nos enlazamos con nuestro corresponsal en el Congreso. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ha estado? Muy bien, licenciado. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, estamos aquí en el Congreso del Estado, donde te comento que el día de ayer hubo sesión ordinaria donde se estableció como uno de los temas principales el solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emite Acción Nacional un oficio, el Partido Acción Nacional, pidiéndole que interprete la ley de responsabilidad patrimonial. Esto es relativo al tema del caso de Ochoa, donde pues Acción Nacional pide que por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se determinen cuántos serían los montos para las víctimas, y con esto pues establecer que sea una institución de carácter moral y no algo partidista para evitar suspicacias en este tema. Sin embargo, habrá que revisar bien la ley para ver si tiene facultad también la Comisión Estatal de Derechos Humanos de poder determinar el monto de las indemnizaciones para las víctimas y las familias, ¿no? Pues es un tema que ahorita sigue en el aire aquí en el Congreso local. Te comento también que pues, la reforma en materia de telecomunicaciones ha generado ruido aquí en el Poder Legislativo de Chihuahua. Sin embargo, pues la mayoría de los diputados, 17 contra 14 para ser exactos, pues no avalaron el solicitar una petición por parte de Chihuahua al Congreso de la Unión. Entonces la iniciativa esta quedó pendiente y fue turnada a comisión. Y pues hablando de otros temas, mientras esto ocurre, pues el Congreso local se renueva. Te comento que compraron 2 curules. El Congreso del Estado tiene la mesa directiva, ¿no?, donde están 2 secretarías y la presidencia. Pues las 2 secretarías estrenan curul, y el costo de los dos escritorios están rústicos y son en color caoba. Fueron de 9,500 pesos, es decir, casi 20,000 pesos en estos 2 escritorios. Y hay otras adecuaciones que se le hicieron. Pues el pleno se modificó, hubo una ampliación de los muros de honor. Sin embargo, el costo no lo tenemos hasta el momento. Y te comento que se hablaba mucho acerca de las banderas, si habían sido compradas. Se pusieron 2 banderas como fondo en la presidencia del Congreso, y pues estas fueron donadas por la 5ª Zona Militar para el Poder Legislativo. Estas adecuaciones vienen aunado a lo que se llama también el plan de austeridad, según lo comenta el propio coordinador de los legisladores del PRI, Rodrigo de la Rosa, donde nos informa que los diputados pues, no les compraban vehículos, pero sí sirvió de aval el Congreso del Estado para que pudieran financiarse. Entonces cada uno de los diputados contrató el financiamiento y pues adquirieron algunas camionetas que oscilan te comento, de los 400,000 pesos para arriba. Entonces pues ellos van a tener que pagar su vehículo en 2 años y van a tener que descontarles de su sueldo, obviamente. Y pues en relativo a esto, las 40 unidades que tiene el Congreso local desde el 2007 serán destinadas o regresadas a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para que ya ahí proceda el Ejecutivo en lo que viene siendo dónde quedarán estas camionetas o qué se va a hacer con ellas de las pasadas 2 legislaturas para ser exactos. Entonces, pues los diputados, digan. Estos 2 temas, el de los vehículos y el de las curules, era de urgente y obvia resolución, ¿no? Al parecer, porque sí fue apuradísimo. O sea, mientras quedan algunas leyes pendientes, iniciativas, pues me pareció que es de urgente que los diputados pues puedan moverse a sus distritos, vaya, para tener también una oportunidad y no tener los vehículos que pues ya exceden 200,000 kilómetros, según nos comentaban los coordinadores. Pues habrá que ver qué planes tienen también los diputados, porque ya no habrá unidades vehiculares aquí para el Congreso, serán 10 las que se van a adquirir para puro mobiliario, y son estaquitas, son algunas de toneladas, las camionetas. Entonces, y aparte las fracciones, cada uno va a tener una camioneta. Entonces pues nada más es lo único que se está estableciendo. Y sí, obviamente fue de urgente resolución, porque mientras el otro tema era las telecomunicaciones, la reforma, pues eso parece que no generará ruido, y van a esperar a que el Congreso de la Unión emita un resolutivo y ya proceder aquí en Chihuahua con lo conducente. Oye, en el caso de las telecomunicaciones, de las leyes secundarias, en las redes sociales hay mucho ruido sobre eso. A todo mundo no le queda claro y todos piensan que son restrictivas. Exacto, y lo que pasa es que mucha gente pues ha generado el tema y la preocupación, ¿no?, en las propias personas acerca de la censura en internet. Entonces han generado en las redes sociales, donde está más caliente el tema con los memes, están haciendo
algunas imágenes del propio presidente de la República, de los concesionarios. Entonces este tema va a seguir pendiente aquí en Chihuahua. Sin embargo, no hay que olvidar que existen otros temas también, licenciado, como te comento, el aeroshow, queda pendiente lo de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Entonces no hay que también dejar pasar estos temas, porque si no se quedan en el aire y pues acabamos al final pues viendo el fútbol como se comenta, ¿no? En muchas ocasiones de que pues, aprueban alguna reforma y los chihuahuenses y los mexicanos estamos pendientes en otros temas. Muchas gracias por esta comunicación y estamos en contacto. A tus órdenes y un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Traen lo demás. Gracias. He comido como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser Watch. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Ya estamos de regreso y dentro del programa de Techo Digno y Piso Firme implementado por la Sede Sol, el gobernador del estado, el licenciado César Duarte, el presidente municipal de Chihuahua, el ingeniero Javier Garfio y el doctor José Luis de la Madrid estuvieron en diversas colonias del norte de la ciudad. 21 colonias fueron beneficiadas. A 4 meses de que se implementara el programa, se levanta la bandera blanca con la entrega de 760 techos y 870 pisos para algunas colonias como la Ampliación Nuevo Triunfo, la Porvenir 3 y la Ladrilleros Norte. Este acto que usted ve en su pantalla fue efectuado en la colonia Ladrilleros. El mandatario estatal declaró que a 4 meses de establecido este compromiso, el 24 de diciembre de 2013, esta semana se puede levantar la bandera blanca en cuanto a techos y pisos en mejor condición para los habitantes de diversas colonias. Felicitó al gobernador indígena y representante por parte de la etnia tarahumara de esta colonia, Ladrilleros Norte, Epitacio Cruz, a quien le dijo: tu liderazgo se nota y qué bueno que podemos unir esfuerzos en beneficio de los indígenas. Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, expresó que la cruzada contra el hambre emprendida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no solo es el reparto de apoyo alimentario, sino un esquema conjunto encaminado a mejorar las condiciones de vida de quienes así lo necesitan.
En su intervención, el delegado de Sedesol en el estado, el doctor José Luis de la Madrid Telles, dijo que este programa se ha extendido ya a 21 colonias de la ciudad de Chihuahua. A nombre de los beneficiarios, el gobernador indígena Epitacio Cruz agradeció al gobernador y a las demás autoridades por el trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno que hizo posible el mejoramiento de techos y pisos de las viviendas de quienes habitan en esta zona de la ciudad. No tiene camino, tampoco deberían de hacer algo para ponerle un camino, y en algunas partes no tiene electrificación y no tiene agua corriente, parte del problema que tiene la de la Villeros Norte, que sin duda también no dudamos que en fecha próxima pueda ser atendido por las autoridades, ya que ahí conviven dos autoridades, una Chavochi, que es reina, y la otra es el señor Epitacio, que él dirige o liderea a los integrantes de la etnia Rarámuri. En otro orden de ideas, se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación deportista de Chihuahua, con la presencia del gobernador y acompañado de su esposa, la presidenta del sistema DIF estatal, doña Bertita Gómez de Duarte. Se abanderó el día de ayer a la delegación Chihuahua, que asistirá a la 19ª edición de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014. En su mensaje, el director del Instituto Chihuahuense del Deporte indicó: este día es un día especial. El señor gobernador les hace entrega del estandarte del estado de Chihuahua. Ustedes portan el uniforme que ganan, no lo compran, no cuesta, pero vale y pesa mucho, pórtenlo con orgullo. El gobernador del estado, el licenciado César Duarte, los exhortó a defender con orgullo y honor al estado de Chihuahua, que no solo la vean como una oportunidad, sino como la responsabilidad de cumplir con el deporte, es cumplir con la sociedad, y dijo que los esperaba salir como deportistas y ver que regresen como campeones. Bueno, y también se entregó el día de ayer en la plaza el transporte adaptado para las personas que tienen algún problema de discapacidad. El gobernador y su esposa Bertita Gómez de Duarte, presidenta del sistema DIF estatal, entregaron 15 vehículos de transporte adaptado para personas con capacidades diferentes de igual número de municipios, así como la renovación del transporte público adaptado con 4 unidades para la capital del estado. Todo ello con una inversión cercana a los 15 millones de pesos. Se entregaron 15 pick-ups para la región serrana y 4 camiones de transporte urbano adaptados. Gobierno del estado alcanza la cobertura de los 67 municipios de nuestro estado con unidades que facilitan el traslado de personas que padecen alguna discapacidad y adultos mayores. Al dirigirse a los presentes, el gobernador declaró que los 15 vehículos entregados vienen a constituirse en una herramienta extraordinaria y en un puente de comunicación para personas de comunidades lejanas en las municipalidades donde prestarán el servicio. Gracias a las gestiones de la presidenta del sistema DIF estatal, se logró la entrega de la clínica ubicada en la calle Quinta y Samaniego, que pertenecía al IMSS y ahora pertenece al sistema DIF estatal, por lo que de inmediato se creará en esas instalaciones una clínica más de rehabilitación para la capital de nuestro estado. El gobernador reiteró que continuará el apoyo a este esquema de rehabilitación y puso a disposición de las presidentas de los DIF municipales sillas de ruedas, prótesis y otros instrumentos que facilitan la vida de quienes viven con alguna discapacidad o problema de movilidad. Bueno, el día de hoy es miércoles y como cada miércoles, es día de Entre Dos. El día de hoy le tenemos una entrevista que realizamos con el delegado de Conagua en el estado de Chihuahua. Alex Levarón habló sobre algunos de los principales problemas que se presentan en nuestro estado en materia hidrológica. Esto es lo que él dijo. Yo me despido. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Que descanse. Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares como cada miércoles. El día de hoy transmitiendo desde un ícono en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, el restaurante La Casona, un lugar que usted debe de visitar por su excelente ambiente y su excelente cocina. Platicaremos el día de hoy con el delegado de Conagua en el estado de Chihuahua, Alex Levarón, con el que estaremos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Gracias por la oportunidad del día de hoy de poder platicar contigo. ¿Cómo has estado? Pues bien, muy contento porque primero voy a ser papá nuevamente. Muchas felicidades. Un varoncito, ya me tocaba conocer. El pequeño Alex. El pequeño Alex, dijo Brenda. La verdad que estamos muy contentos y luego pues el que no creo que vaya a tener nada de pequeño, pero bueno. Todo el mundo que ve y saluda a Brenda le da el pésame por el tamaño que va a tener que cargar los próximos meses, ¿no? Entonces, pues lo primero es que nazca bien, y yo creo que en ese propósito yo creo que estamos todos los padres, y por otro lado pues muy contento porque van avanzando las cosas, a veces parece que muy lentamente, pero yo creo que con las lluvias del año pasado tuvimos la oportunidad de recuperar pues terreno. Un respiro, ¿no? Sí, yo creo que eso fue el tema principal, no se esperaba un año así, la verdad que fuimos muy afortunados en tener ciclones, 2 ciclones que entraron por el Pacífico, y eso nos permitió que principalmente el campo tuviera un respiro, los distritos de riego tuvieron la posibilidad de almacenar agua, que ya se veía catastróficamente. Entonces, indiscutiblemente que el 2013 nos permitió concentrarnos en los esfuerzos que venimos haciendo de ordenar pues una dependencia que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Hace apenas un año y medio era la dependencia más señalada, más cuestionada. Ahí no entiendo, o sea, si no hay agua, ¿por qué señalan a Conagua? O sea, ¿cuál es porque por ejemplo se abate el nivel de los mantos freáticos, no hay agua por captación en las presas, y como que el agua empieza a ser la manzana de la discordia, y como el administrador del agua es Conagua, pues como que todos se van contra él, pero cuando no hay recurso... Yo creo que fueron varios factores. Una mala administración pública, no tanto interna. Yo creo que la percepción era mucho más fuerte, la percepción negativa era mucho más fuerte que la realidad, y eso es única y exclusivamente responsabilidad de los funcionarios. Y por otro lado, la realidad, estamos en una sequía muy intensa, que indiscutiblemente que la Conagua pues obviamente iba a ser la principal manzana de la discordia, pero cuando ves y te pones a analizar el crecimiento que ha tenido el campo chihuahuense en estos últimos 10 años particularmente, te puedes ir hasta 15 años, ha sido un crecimiento realmente muy desordenado, y todo este crecimiento se da primero en el tema del agua, lo que son los aprovechamientos de agua subterránea. ¿Hay zonas de libre alumbramiento? El día de hoy ya no, a partir del decreto presidencial que por cierto estaba para firma el presidente Felipe Calderón 1 año y medio, casi 2 años antes de que saliera de su administración, y por razones que todos desconocemos nunca se firmó. El presidente Enrique Peña Nieto entra a gobernar nuestro país, y ese indiscutiblemente que era una de las prioridades. De los acuíferos de todo el país, Chihuahua tiene de los que más están entrando en déficit grave, particularmente acuíferos como Jiménez, Chihuahua, el Sauce Encinillas, la región del noroeste. Entonces era un foco rojo realmente muy grave, y la verdad que de que se le presenta al presidente a que lo firma pasan 3 meses, entonces realmente fue un acto de justicia para el medio ambiente. Con esto se permite ya que la autoridad empiece a administrar
estos acuíferos. De lo contrario, se estaban haciendo perforadores de una manera indiscriminada, habiendo enormes extensiones de tierra sin un sustento ecológico, de sustentabilidad, de una planeación, pues, en cuanto a la distribución de la tierra, cómo se iba a manejar y cuánto iban a extraer del subsuelo. Entonces, el decreto del año pasado nos permitió ya empezar a diagnosticar este tema, a ordenarlo, a levantar inventarios de la capacidad que se está extrayendo, y en todos los casos tenemos un déficit, ¿eh? Entonces es una situación, a mí una vez me llamó mucho la atención un tema. Estábamos un diputado federal, Came Latié, y un personaje que no me gustaría mencionar, pero una persona muy reconocida de Chihuahua, y nos preguntó al presidente de la Comisión de Agua Potable del Congreso de la Unión y a un servidor que si en realidad era cierto que se estaban bajando los niveles de los mantos freáticos. O sea, para él no cabía en la cabeza la explicación de que, pues más bien parecía un mito, ¿no? Y en la realidad no lo es. La realidad es que los niveles se están abatiendo de una manera catastrófica, principalmente en algunas regiones como Cuauhtémoc, en donde tenemos una extracción 300% más que la recarga. Entonces los niveles año con año se están bajando y están causando que sea... ¿A qué profundidad hay agua en Cuauhtémoc? Bueno, en Cuauhtémoc se está perforando ya arriba de 350 metros. Lo pongo como una perspectiva para pozos profundos petroleros de los que están hablando con el proyecto de la reforma energética aquí en Chihuahua. Están hablando de 2 kilómetros, 2,000 metros, pero en algunas partes del estado están perforando ya 350, 400, hasta 500 metros de profundidad. ¿Te imaginas lo que representa el consumo energético, extraer agua de esas profundidades? Entonces es muy costoso, y cada vez que te vas yendo a más profundidades tienes materiales más pesados. Entonces el agua ya no sale tan con la misma calidad. Ya sale con sales, ya sale con arsénico, y principalmente para lo que es la producción primaria, pues es un tema realmente que viene a afectar la productividad, y para el consumo humano ni se diga, ¿no? Entonces es más costoso producir y más costoso consumir, ¿no? Oye, se había hablado al principio del sexenio del licenciado César Duarte de la creación de una gran cantidad de pequeñas presas que ayudaran en este sentido, y sobre todo también, pues yo creo que en materia de humedales, para que se fueran recargando los mantos. ¿Esto ha ido avanzando? Sí, el gobernador se propuso en su plan de campaña, en el Plan Estatal de Desarrollo, se propuso 16 proyectos, de los cuales algunos son proyectos muy ambiciosos, como lo es la presa Casas Grandes, que es una presa... Donde se necesita apoyo de la federación. Sí, donde se necesita no nomás recursos federales, porque pues, es imposible... Pero el permiso, ¿no? Sí, el permiso, prácticamente en todos los proyectos se requiere algún tipo de validación. Primero porque los cauces en su mayoría son federales, y aunque sean cauces como en la cuenca cerrada de Casas Grandes, que no escurre a ningún océano o a ningún cauce federal, no deja de ser una región vedada, que no tiene autorización para construir obras de infraestructura. Pues de cualquier manera se requiere el permiso de la Comisión Nacional del Agua y de la Federación, pero más que eso es la validación de las obras, porque se requieren trabajos de estudios muy técnicos para poder asegurar y garantizar que el dinero y la seguridad de la población y de las obras esté plenamente segura. Ya estamos viendo los sismos en Chihuahua como algo recurrente. Entonces tenemos que garantizar que esas obras tengan todas las capacidades técnicas de poder soportar no nomás el peso y la carga del almacenaje, sino posibles sismos que tengamos, y que sea una planeación a 100 años, ¿no? La presa La Boquilla ya tiene más de 100 años de su construcción, y eso es la planeación que tenemos que ir haciendo. Pero de esos proyectos se han aterrizado una gran cantidad. Pequeñas presas como la de Belisario Domínguez, La Lobera, proyectos en la sierra de Chihuahua como Maguarichi, la presa de Rochachi, que es para agua potable, que también ya está este mes queda 100% terminada. Todos estos han sido proyectos del gobierno del estado. La Comisión Nacional del Agua ha estado apoyando con su capacidad técnica, y en muchos casos, como lo es la presa Piedras Azules en el municipio de Allende, con recursos federales. Esta presa en el Búfalo, que todos conocemos el Búfalo por su historia, es una región muy abandonada en el entorno de Chihuahua en los últimos 25 años, y con esta presa... Pues en los 80 le iba muy bien. Iba muy bien, pero pues ya se acabó el negocio.
o cuando menos ahí. Entonces, esto yo creo que es un tema más importante que verlo como proyectos individuales. Es incorporar a regiones que nunca han tenido un papel en el crecimiento de Chihuahua, incorporarlos al desarrollo económico del Estado. Y te lo digo porque a mí me apasiona mucho ese tema en particular, porque regiones como Casas Grandes, regiones como Belisario Domínguez, sí, muy bien, regiones como Valleza, regiones como Allende, el Búfalo, estas regiones tienen sí, pero apenas recientes años, tienen muchas décadas esperando una posibilidad de incorporarse al desarrollo del Estado. Hemos visto en los últimos años un crecimiento importantísimo en Ciudad Juárez, Ciudad Chihuahua, Ciudad Delicias, Ciudad Cuauhtémoc, pero hay muchas otras regiones del Estado que no han logrado incorporarse. Y el principal tema es el agua. Si no tienen agua, realmente es complicadísimo para imaginarnos que se desarrollen unas regiones que dependen del tema primario como un crecimiento fundamental, y esto les ha permitido a ellos irse incorporando a estas actividades regionales, ¿no? Y eso es algo que yo sé que le apasiona mucho al gobernador, pero a nosotros en la federación hemos sido muy sensibles, hemos querido ser muy sensibles en que los proyectos los veamos de una perspectiva social, ¿no? Y cómo lograr enfrentar la dificultad de la pobreza en las zonas rurales, y con el agua se pueden hacer milagros, desde turismo, participación en lo que es pesca, ya lo hemos visto en la presa Rosetilla, agricultura, ganadería. Se genera un entorno económico alrededor del agua, y eso es un tema fundamental para nosotros. Permíteme enviar a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Ya estamos de regreso. Delegado, hay dos puntos que a mí me gustaría tratar. Uno ya lo trató usted ahorita, la presa Rosetilla, que tengo entendido que pasa a la jurisdicción del Estado. Ya la manejará el Estado, ya será como él el garante de... Pues ya ve que la compuerta la otra vez la abrieron y prácticamente se acabó el agua. Pues es que estuvo 33 años sin administración. La CFE, cuando termina en el 76, si no me equivoco, cuando termina de administrar, de producir energía, la abandona a su merced. Entonces los usuarios pues, se fueron generando intereses ahí particulares, y ellos mismos fueron administrando la presa. Entonces imagínate, pues no le invertían dinero, ¿de dónde? Se fueron generando actividades turísticas y otro tipo de actividades que, incluyendo la extracción de agua para una mina que está en Coahuila. Entonces, pues se quedó abandonada. La gente de Conagua del distrito estuvo ayudándoles a monitorear, haciendo recomendaciones técnicas, a falta de la participación de la CFE, y con eso fuimos trabajando el tema por un tiempo. Las lluvias del año pasado se daña la compuerta, como bien lo dices tú. No se dañó la compuerta nomás porque sí.
se abrieron las compuertas porque venía una avenida muy fuerte y se truena el transformador, entonces no pudieron volverla a cerrar, como son compuertas eléctricas, entonces se quedó parcialmente abierta y con las avenidas tan fuertes pues la dobló y ya no se puede volver a cerrar. Entonces el agua sin electricidad doblada, pues nunca tuvo posibilidades de recuperarse la presa. Entonces se fue todo en 2013, se perdieron todos los peces, se perdió toda la actividad turística y pues sufrió daños importantes la región de Saucillo, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a bien, porque la ciudadanía esperaba que la Conagua de alguna manera les ayudara. Cuando piensas en una presa piensas en la Conagua, no piensas en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, yo creo que fue... Si te soy franco, yo me enteré que era de la Comisión Federal de Electricidad el año pasado, a raíz de lo de la compuerta. Sí, y yo me encargué mucho de eso, porque era una injusticia que se acusara a la Conagua de su mala administración y también de la falta de inversión en la presa. Estaba en pésimas condiciones, se requerían inversiones millonarias para poder ponerla a la altura de las necesidades de la región. Se hizo una gestión directamente con el director general de la Conagua, el gobernador, yo lo estuve nutriendo de información para ayudarle a que nos ayudara con la CFE, y al final de cuentas se lograron cruzaron todos los caminos. La Conagua tenía 10 años aquí localmente buscando que se traspasara ya porque tenía muchos problemas, y los usuarios seguían acudiendo a la Conagua esperando respuestas. Entonces lo logramos ya, ahorita se están redactando ya los documentos jurídicos para hacer la transferencia, y pues ya con ello podemos... en la visita que tuvo el gobernador con el director general de la Conagua hace un mes, en donde yo estuve presente, el gobernador, el director le ofreció transferírsela a los usuarios o al Estado, cual fuera su preferencia, y el gobernador optó por buscar condiciones para que el Estado se la quedara. Sí, yo creo que entonces, es lo mejor, ¿no? Porque es la autoridad. De otra manera, pues tendrían que crearse una organización y todo que fuera garante, y al final de cuentas, pues yo creo que es mejor que sea el Estado. Yo creo que de cualquier manera tendremos que organizar, el Estado tendrá que organizar a los usuarios para que se conformen un tipo de distrito pequeño, un módulo de riego, para que pueda distribuir el agua justamente, claro, ¿no? Porque también va a haber usuarios que han estado usando el agua de esa presa por 30 años y no tienen derechos. Entonces, no quiero decir que es una papa caliente, pero sí va a ser un reto importante para el Estado. Nosotros lo vamos a apoyar, y de lograrlo, pues va a ser una gran oportunidad para el Estado de empezar a involucrarse ya en el tema del agua, del almacenamiento, de la distribución del agua, y eso es algo realmente muy importante. La ley de aguas estatales que aprobamos en el Congreso de la legislatura pasada, eso es lo que busca. Lo que busca es que los estados se incorporen ya más al manejo y al monitoreo de la supervisión del agua. La federación no puede estar desde el centro del país dictando, o no debería estar dictando políticas públicas exclusivamente en el tema del agua. Yo creo que es algo que queremos ir encaminando, deberíamos ir encaminando a que los estados y los municipios y los usuarios se vayan incorporando ya más a esa responsabilidad. Y sobre todo porque desde el centro la problemática de Chihuahua y la de Tabasco pues son completamente diferentes y hasta opuestas. Sí, son todo lo contrario. Entonces yo creo que si el Estado logra las condiciones, y así como lo ha mencionado el gobernador ya públicamente, administra la presa, seguramente habrá otras presas como la presa de Ignacio Zaragoza, que también es una presa... Oye, hablando de presas y una que sí les toca a ustedes, la presa Luis Donaldo Colosio, que es una presa que en realidad capta agua pero para mandarla a otro estado, y donde se afecta a una comunidad que está en este estado, y que además los pobladores de Urique pues dependen del apoyo de Conagua económico y de la barcaza y todo lo demás para poderse mover. Ahí, ¿qué se puede hacer? Porque había un acuerdo con agua, no sé si con agua Sinaloa o con agua Centro, lo olvidan y dejan de apoyar a esa gente. Mira, a mediados de los 90 se construye la presa Luis Donaldo Colosio, mejor conocida como Huites. Esta presa está en territorio chihuahuense. El afluente es un afluente que nace en la Sierra de Tarahumara y es de los afluentes más importantes, del más importante del estado, que es el río Fuerte, pero que escurre a la cuenca de Sinaloa. Es parte del organismo de cuenca de Sinaloa, que es la Pacífico, o sea, cuando Pacífico Norte. Comamos un tomate, hay que recordar que creció con agua de Chihuahua. Agua de Chihuahua, así es.
Entonces esta presa se construye y uno de los acuerdos principales antes de la construcción fue el suscribir un documento que era un convenio entre el municipio de Urique y la Comisión Nacional del Agua por conducto del organismo de Cuenca Pacífico Norte, que es de Sinaloa. En este convenio se establecen algunos compromisos, entre ellos el que se va a construir infraestructura de puentes peatonales y de carreteros para que puedan cruzar de un lado a otro de la presa, por supuesto en las partes más angostas. Y segundo, que se iba a apoyar económicamente a un transbordador. El Golden Gate ahí. Sí, claro. El segundo compromiso fue que se iba a apoyar en el mantenimiento mensual de un transbordador, un chalán, como le llaman ahí, para que esté transportando a la gente de un lado a otro de la presa. Esto a raíz de la construcción de la misma. Entonces, este convenio se terminaba, se suscribía hasta el 2010, pero la última cláusula establece que a partir del final del convenio se puede suscribir otro convenio para continuar con ello. El caso es que la Comisión Nacional del Agua, hay que reconocerlo, de Sinaloa no ha buscado condiciones para volver a suscribir el convenio. Entonces el municipio de Urique ya tiene desde el 2010, 2011 a la fecha, teniendo que pagar esos gastos, teniendo que los gastos del chalán. Los gastos del chalán, que son arriba de 70,000 pesos mensuales. No es nada menor para un municipio de ese tamaño. Entonces, eso nos lo ha planteado ya el presidente municipal de Urique, la diputada local Águeda Torres del distrito. Se buscó desde el 2011 que el gobierno del estado le pidiera a la Secretaría de Gobernación que le exigiera a la Comisión Nacional del Agua que respondiera. A la fecha no hemos logrado eso. Yo tengo una reunión en México el martes a las 12 del día, donde va a estar el director de organismo de Cuenca de Pacífico Norte y el coordinador de directores a nivel nacional de la CONAGUA, para ver este tema, para ver si lo va a seguir administrando Sinaloa o si vamos a suscribir un convenio nosotros, ya como dirección local aquí en Chihuahua. Nosotros quisiéramos poder ayudarles, pero no es un convenio que sale de la dirección local aquí en Chihuahua, y el dinero tampoco está asignado a esta dirección y tampoco a la otra. Entonces es un tema que yo creo que se va a resolver en las próximas semanas, pero sí es un elemental justicia que te va a hacer un monumento el presidente de Urique. No, ya con que me invita a Urique para conocer la presa, la he conocido nomás por el Chepe. A un lado del Chepe se pasa por la presa, es una presa inmensa que tiene más capacidad que todas las presas conjuntas del estado de Chihuahua. Es algo, es mucho decir. La presa Boquilla tiene capacidad para 3,000 millones de metros cúbicos, que es el 65% de la capacidad del estado, pero nomás en una sola presa tenemos más capacidad en Sinaloa que en todo el estado de Chihuahua, para que veamos la dimensión, y con agua chihuahuense, ¿no? Sí, agua de aquí, y por eso les decía yo, cuando se coman un tomate se acuerdan que está regado con agua de Chihuahua, de la sierra. Tú le dices eso a los sinaloenses y ellos te responden, pero nosotros nos mandamos las nubes, ¿no? Sí, entonces es lo que siempre dicen, pero ¿sabes qué? Hay que pedirles a los sinaloenses que le metan un poquito más de altura a la nube, porque llegan y se atoran en la sierra y luego... Para que crucen la sierra. Sí, para que brinquen, porque no llegan. Mira, por el lado del Pacífico tenemos el obstáculo de que cuando llueve el agua escurre hacia allá, y del lado de nosotros, ya donde está la mayor parte de la población chihuahuense, escurre, y tenemos tratados internacionales que nos limitan en la capacidad que podemos almacenar o las horas que podemos construir, ¿no? Entonces yo creo que... Ese sí es un problema más difícil, ¿no? Porque involucra a dos naciones, no nada más sería con agua, sino sería el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, que es un tratado antiquísimo. Y no nomás involucra a dos naciones, involucra a varios estados que lo defienden más que el propio Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí. Tamaulipas, por ejemplo, tiene derechos en ese tratado, y si Nuevo León tiene derechos en ese tratado, y por el otro lado se compensa a la región de Mexicali, todo lo que es Baja California, en donde pues ellos reciben el agua de la presa Hoover, del Hoover Dam, del río que es una presita muy chiquita, en realidad ni tanto, pero el río es muy grande, tienen agua todos los 365 días al año. Pero yo creo que tenemos que buscar condiciones para hacer justicia a los estados. Mira, yo soy un federalista como cualquier otro, pero sí tenemos que buscar condiciones para ir. No es lo mismo en la condición en la que se encuentra Chihuahua hoy
a la que se encontraba cuando se suscribió un tratado en 1944. Si nada más la población. La población, las necesidades. Los centros de población. ¿En dónde están los centros de población? En donde están los ríos vedados. ¿En dónde están las necesidades? En donde no hay posibilidades de construir obras. Entonces yo creo que tenemos que ir buscando un balance en este crecimiento de nuestro país, en donde se logren integrar regiones que han sido sacrificadas, porque también hay que decirlo, en la historia de nuestro país, el norte siempre ha sido sacrificado por las necesidades del centro del país, ¿no? Oye, pero es que el norte creo que nomás nos conocen a nosotros, porque no sacrifican a otro lado. ¿Por qué no sacrifican a Nuevo León? Ese es otro boleto. Oye, entonces, las condiciones, ya para terminar, climatológicas de este año, ¿serán similares? En el pronóstico anual se ve, porque el año pasado fue atípico en materia de lluvias, y se esperaba que este año fuera un año más o menos húmedo. Y ahora ya no sé si con eso cambió o si cómo vamos a tener este año, cómo se piensa que puede estar. Mira, los pronósticos son similares a como iniciamos el 2013, seco. No fue así, porque hay que recordar que los pronósticos están basados en las estadísticas. En la estadística anual de años. Anteriores. Sí. Lo que se buscan son años similares a los que tendríamos ahorita, con las condiciones y los grados en los que se encuentra el Pacífico, por ejemplo, en ciertos días o ciertas temporadas del año. No es de ninguna manera una garantía de que así sea. Nadie puede pronosticar que no va a llegar un ciclón por el Pacífico y logre subir y entrar hasta Chihuahua, como sucedió el año pasado con Manuel. Entonces, yo lo único que podría decir en este tema es que iniciamos el 2013 con las mismas pronósticos con los que iniciamos el 2014. No pronosticábamos que íbamos a tener 2 ciclones que iban a entrar y que iban a alcanzar a llegar a la sierra, al estado de Chihuahua. Esperemos que este año nos suceda cuando menos uno, porque nos daría altas probabilidades de tener reservas para el 2015, pero bueno, hay que ser optimistas. Ya el cambio climático ha cambiado mucho, ya no se puede pronosticar como antes, pero y en el otro tema tenemos que ir buscando ya condiciones de poder medir las sequías también, porque tú viste en 2011, 2012 las afectaciones tan severas que nos trae la sequía, y no tenemos mecanismos de medición adecuados, pronósticos menos, y cómo enfrentarlos y cómo prevenir una afectación tan grave tampoco existe. ¿Cómo previenes en una sequía que no perdamos 500,000 de cabezas de ganado en Chihuahua? ¿Qué puedes hacer para evitar eso? Pues una planeación, cuando menos a mediano plazo, para sacar el ganado al mercado, no antes. Entonces son condiciones que yo creo que tenemos que ir buscando para irnos adecuando a esta falta de poder predecir adecuadamente, porque hoy en día, y cualquier meteorólogo te lo dice, es más complicado medir las afectaciones que pueda tener el clima, ¿no? Y nosotros lo vivimos en 2011 con las heladas. Eso fue algo catastrófico, que inesperado en la historia de Chihuahua, bajar a menos 25 grados en algunos puntos del estado, y las afectaciones negativas son de la sequía, catastróficas. Yo creo que tenemos mucho que aprender al respecto, ¿no? Muchas gracias, Alex, por la oportunidad de platicar el día de hoy con usted, y espero que te mejores y que te alivies. No, muchas gracias, y les agradezco a ustedes el interés. Es un tema muy interesante, muy apasionante, que no se resuelve en un día. Es un tema que tenemos que ir resolviendo en el transcurso de nuestra historia, pero yo creo que si lo vamos viendo en un entorno como nosotros hemos tratado de plantearlo, integral, no podemos ver el tema del agua aislado. Tenemos que verlo a la par del crecimiento económico, a la par de las necesidades de la población, y las dependencias no podemos ir trabajando individualmente. La CONAGUA no puede administrar y controlar y ordenar el tema del agua si la CFE no participa, si la SAGARPA no participa, si la PROFEPA y la SEMARNAT no se involucran para estar respetando los cambios de suelo. Pues es un tema integral que tenemos que involucrar y abrir los ojos a un tema del futuro de los chihuahuenses, ¿no? Que es, si queremos un crecimiento económico, tenemos que garantizar que nuestros recursos naturales estén ahí para poder tenerlo, ¿no? Muchas gracias. Yo me despido. Recuerde que usted tiene una cita mañana con nosotros a la 1 de la tarde, Chihuahua Digital TV. Que descanse.
Fuimos a los restaurantes. Andamos, en lo personal, ando solo. Yo creo que hay que valorarlo. Son cosas que no las teníamos. Pero el chihuahuense tiene poca memoria. Creo yo que sí. Y mira, pero es bueno porque eso nos trae también, así como puede ser malo, es bueno porque nos exige. Y es bueno que nos exijamos más. Es bueno que creemos nuevas cosas y que estemos constantemente expuestos a críticas, porque pues la vida se compone de todo, ¿no? Claro. Entonces hay que disfrutar lo que hacemos. Los retos nos están llevando a hacer unas acciones verdaderamente muy interesantes. Ingeniero, muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted. Esperemos que no pase medio año y que nos podamos ver de nueva cuenta, sus ocupaciones le permitan que volvamos a platicar. Pues el tema es nada más que tengo un jefe muy hiperactivo. Entonces, son situaciones que verdaderamente lo tienen a uno puesto en trabajo constante. Le voy a platicar con Edgar 1 hora y luego regreso. No, pero aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y a tu señora esposa. Muchas gracias. Yo me despido. Recuerde que usted tiene una cita mañana a la 1 de la tarde, Chihuahua Digital TV. Que descanse. Fíjate que...